para generar condiciones de estabilidad en el futuro de nuestro país. Yo creo que hay un grado de irresponsabilidad, de populismo importante en el sistema político chileno, que nos tiene al borde de un sistema político fallido, que fracasó en el objetivo de dialogar y de buscar acuerdos para solucionar los problemas de los chilenos. Y, Y eso es evidentemente preocupante, porque lo vimos en el pacto tributario, lo estamos viendo en la reforma de pensiones, lo estamos viendo en el tema constitucional, lo estamos viendo en los temas de seguridad. Es decir, cuando el sistema político falla, ¿verdad? Lo que está a la vuelta de la esquina es el autoritarismo, es el populismo, y yo creo que se debilita la democracia, ¿ya? Y yo creo que no se le ha tomado el peso y la responsabilidad de aquello. Y lo digo porque yo creo que el sistema político está tan podrido, lamentablemente, Alejandro, que no veo hoy día un ambiente de diálogo para sacar adelante ni un pacto tributario, ni una reforma de pensiones, ni un acuerdo de seguridad, ni absolutamente nada. Entonces yo creo que debates tan relevantes como eso hay que sacarlos de la contingencia política, y yo al menos lo que le recomiendo al gobierno, y así lo he hecho con el ministro Marcel y con otros ministros, es que esto se saque del Parlamento, ¿ya? Y que generemos primero consensos sociales con los actores sociales. Si vamos a buscar un pacto tributario, bueno, busquémoslo con el mundo de los trabajadores, con el mundo de los empresarios, con los actores públicos, con el mundo de la pyme, ¿no? Un diálogo social tripartito que permita primero generar consenso social, y que ese consenso social posteriormente permee al mundo político. Yo le aseguro que si hay un acuerdo donde están los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, la izquierda va a apoyar ese acuerdo. Y si están los empresarios, la derecha va a apoyar ese acuerdo. Y si está el Estado detrás, bueno, todos vamos a estar también, porque se trata de una política consensuada. Pero esta guerrilla política que hay en el Parlamento y en los partidos, la verdad que impide que podamos avanzar en temas tan relevantes como esto, y el país no puede seguir estancado por la incapacidad del mundo político de dialogar. diputado, estamos llegando al final de un proceso constitucional, ¿no es cierto? Y usted hablaba del sistema político. ¿Cómo resolvemos eso si supuestamente el texto propuesto, al igual que el anterior, trae una reforma al sistema político? Usted ve probablemente que ganaría el en contra, y por lo tanto me imagino que desde ahí piensa que hay que reconstruir un sistema político. Pero ¿qué sistema político entonces? O cuando usted dice sistema político se refiere al sistema de partidos, a cómo los partidos y las coaliciones están enfrentando el día a día. Tiene que ver con las dos cosas, con el sistema político en sí, el diseño. Lamentablemente tenemos un sistema político que se ha debilitado, que está altamente fragmentado, y tiene mucho que ver, claro, con la estructura del sistema político, bueno, pero también con la de legitimidad. O sea, hoy día el Parlamento y los partidos políticos son las instituciones más desacreditadas por parte de la ciudadanía, según todos los estudios de opinión, ¿no? Y los líderes políticos cada vez tienen menos valoración positiva. Y eso da cuenta de un quiebre, de un divorcio entre la ciudadanía y la institución política, y un quiebre también con la democracia, ¿no? Que es preocupante, ¿no? El valor de la democracia también ha ido perdiendo adhesión. Y eso es culpa y es responsabilidad de los políticos y de las instituciones políticas, que han sido incapaces de hacer las cosas bien. Yo creo que es tiempo todavía de poder revertirlo, pero estamos en un momento definitorio para aquello. Yo creo que la prueba de fuego es el pacto fiscal y es la reforma de pensiones. Si no somos capaces de sacar un pacto fiscal y una reforma de pensiones con acuerdo transversal, donde todas las partes cedan y donde se dé una señal de Estado unitaria al país, ¿verdad? Y se mejoren las condiciones de vida de los chilenos, lamentablemente vamos a entrar en ese estado fallido y en ese fracaso más bien generalizado. Lamentablemente esa es la realidad que tenemos. Yo creo que, Alejandro, el último momento de consenso transversal, de acuerdo, de diálogo que se generó, fue probablemente el Acuerdo por Chile, que me tocó liderar como expresidente de la Cámara, y que logró permear después en un acuerdo transversal para el salario mínimo y en un acuerdo transversal para las 40 horas laborales, ¿no? Y esas fueron probablemente las últimas discusiones donde se logró
un acuerdo y un consenso transversal y generar un ambiente de diálogo. Después de eso, ese esfuerzo se dinamitó y entramos en esta vorágine de guerrilla política permanente que nos impide avanzar y que nos tiene absolutamente estancados. Y estancados no como gobierno, estancados como sistema político, como país, ¿no? Eso es lo grave de la situación. Y yo espero que seamos capaces de romper con aquello, que cada vez más existan liderazgos políticos capaces de romper el hielo, de cruzar la vereda, de escuchar al que está al frente y tratar de generar ¿verdad? Mínimos comunes para poder avanzar juntos. Yo por eso a veces también decido, deliberadamente, por cierto, ¿verdad? Ser un poco más vanguardista en términos de las ideas más de centro izquierda y plantear algunas cosas, por ejemplo, en materia de seguridad que son probablemente malentendidas por algunos en mi sector, pero yo creo que hay que romper el hielo, yo creo que hay que ser capaces de ser mucho más pragmáticos, de interpretar de mejor manera el sentido común de la gente y no quedarnos solamente con las trincheras ideológicas, ¿no? Porque esas son las vendas que a veces tenemos en los ojos y que nos impiden avanzar. ¿Y qué le parece entonces en ese sentido la autocrítica que hizo el presidente ayer, ¿no es cierto? Que dice, yo sé que desde la oposición deben estar pensando que es muy fácil decirlo, ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste en la cresta, textual, ¿eh? No, esto no lo estoy diciendo yo, esto fue lo que dijo el presidente. Y luego dice, hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que creo que en algún momento todos debiéramos decir ya basta. Da la sensación de que el presidente hace un poco esa autocrítica que usted señala, diputado, pero también desde el otro lado probablemente alguien pensará, poniéndose en los zapatos, ¿no es cierto?, de quienes eran gobierno, claro, pero ahora que nosotros somos oposición la cosa es así, pues. ¿Se fija? Exactamente, exactamente. Pero yo comparto la reflexión y el mea culpa que hace el presidente Boric. Yo creo que él está hoy día desde el poder, desde el cargo y el estatus que le corresponde como presidente, asumiendo el peso también de una responsabilidad mayor, ¿no? Pensando en Chile, no pensando solamente en lo que políticamente el gobierno representa o el presidente representa, ¿no? Y es cierto, o sea, la expresidenta Bachelet tuvo una oposición durísima. Como respuesta, el expresidente Piñera tuvo una oposición durísima. Y ahora, como respuesta a eso, nuevamente el presidente Boric está teniendo una oposición durísima. Es decir, ¿cuándo paramos? ¿Cuándo paramos? Esto se va a transformar en un revanchismo y en una vendetta permanente, ad eternum, donde finalmente quienes van a pagar los platos rotos van a ser los chilenos, que van a ver, ¿verdad?, esta guerrilla política que tenemos perpetuada en el tiempo y los problemas de los chilenos van a seguir allí. Yo creo que se requiere una tregua en el mundo político de esta guerrilla, ¿no? Una tregua que podamos parar, que podamos poner 3, 4 o 5 cosas relevantes sobre la mesa que nos permita dialogar y buscar acuerdos y avanzar juntos para solucionarlas, porque eso va a beneficiar a Chile, no va a beneficiar solo a este gobierno, también va a generar condiciones para el próximo gobierno. Es decir, si no resolvemos el problema de las pensiones hoy día, probablemente el próximo gobierno tampoco las va a poder resolver. Si no resolvemos la crisis de seguridad y de migración irregular hoy día, probablemente las consecuencias también las va a vivir el próximo gobierno. Es decir, en temas tan fundamentales como esos, dejemos la contingencia, dejemos de pensar en el plebiscito o en la próxima elección municipal o parlamentaria y pensemos como se hacía antes, en el largo plazo, con una mirada de Estado, no con esta mirada cortoplacista y pequeña en la cual estamos lamentablemente entrampados ahora. Entonces yo creo que todos los sectores políticos tienen que hacer esa reflexión, tienen que hacer esa mea culpa y tenemos que tener un espacio de tregua que nos permita efectivamente avanzar. La oposición siempre tiene que cumplir su rol, tiene que fiscalizar, tiene que oponerse a aquellas cosas que no comparte, pero también tiene que generar un espacio que permita el diálogo y los acuerdos en aquellos temas que son relevantes y fundamentales para el país. Oiga, diputado, pero también hay algo de movimiento y algo de polémica al interior del propio oficialismo con estas críticas desde su sector, el socialismo democrático, hacia el rol de las ministras Toá y Vallejo y ese enfrentamiento. ¿Usted comparte esas críticas que se han hecho respecto de la exposición que ha tenido la ministra Toá y cómo ha sido puesta ahí, ¿no es cierto?,
al escrutinio público mucho más que lo que ha sido la ministra vocera. No, no las comparto. Yo creo que es un error enemistar o poner a pelear a la ministra Toá con la ministra Vallejo, que son liderazgos importantes del gobierno. Creo que hay mucha ansiedad por adelantar la carrera presidencial, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y en el caso del oficialismo yo creo que es un error. Presidencializar la gestión de gobierno es un error garrafal, es un disparo en los pies. Lo único que va a provocar va a ser un mayor estancamiento en la agenda del gobierno, porque las críticas desde la oposición y desde el mundo de la ciudadanía van a aumentar, ¿verdad? Porque evidentemente que cuando los liderazgos empiezan a perfilarse, aumentan las críticas y las presiones también para que no sigan creciendo de parte de la oposición, ¿no? Y eso va a generar malas condiciones para la propia agenda del gobierno, es decir, le causa un daño al propio gobierno. Y tenemos que tenerlo claro, ningún ministro de este gobierno va a ser el próximo presidente de Chile si es que la gestión del gobierno no mejora, si es que las cosas que están pidiendo los chilenos no se hacen y se hacen bien, en materia de seguridad, en materia económica, en materia laboral, en materia de salud, en materia educacional, en materia de vivienda, ¿no? Y por lo tanto, lo que tienen que estar abocados los ministros y las ministras es hacer bien su trabajo, es a solucionar los problemas que vive nuestro país. Y si como consecuencia de eso tenemos una candidata o un candidato presidencial, bienvenido sea. Pero esto de estar hoy día peleándose por cuidar los espacios de poder o los liderazgos individuales de la ministra Toá o de la ministra Vallejo, a mí me parece absolutamente contraproducente. Yo creo que ambas ministras verdad, requieren apoyo en la gestión que hacen. La ministra Toá porque está llevando adelante la agenda más importante, de la crisis más importante que hemos vivido en la historia de nuestro país en el último tiempo en materia de seguridad, y la ministra Vallejo porque es la encargada de comunicar y de responder las dudas y aclarar las consultas de la ciudadanía y de la prensa todos los días, ¿no? Y por lo tanto son roles fundamentales que no pueden estar enemistados, que no pueden estar contrapuestos. Muy por el contrario, lo que necesitamos es que estén más coordinadas que nunca y que tengamos un trabajo en equipo, no un trabajo de liderazgos individuales, porque eso le hace mal al proyecto político, eso le hace mal al gobierno y eso le hace mal al país. Yo por eso no comparto estos bandos que se están formando de los pro Toá, pro Vallejo o la verdad este aparente conflicto que hay, ¿no?, entre estos liderazgos. Yo no creo que eso sea bueno. Si se persiste en ese camino, yo creo que al final le va a terminar haciendo un daño al propio gobierno. Y usted habló ahí, dentro de las responsabilidades de la ministra Toá, por supuesto, está el tema de la seguridad y tal como usted decía, un tema que está complicando a los ciudadanos, que está complicando a las autoridades, que nos está complicando a todos, es esta percepción, ¿no es cierto?, pero también la realidad. ¿Tiene algún diagnóstico usted de qué tendríamos que hacer con esta crisis de seguridad que estamos experimentando? Que, como le digo, a mi entender va por dos lados. Uno que es lo real, lo que ocurre en las calles, y otro también en la percepción de la gente. Vimos la encuesta esta, me olvidé ahora del nombre de la encuesta, pero que la sensación de temor llegaba a ser un 90%. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué hace el mundo político con este problema que es absolutamente novedoso para los chilenos? Sí, yo creo que la política se tiene que hacer cargo de ambas cosas, de los datos, de la realidad, ¿ya? Pero también de las percepciones ciudadanas, ¿ya? Ambas cosas deben ser enfrentadas y abordadas por la política, de lo contrario no sirve. Si lo hacemos solamente cargo de los datos, pero la percepción ciudadana sigue siendo de inseguridad, de temor, nos sirve de mucho, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de todo. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Entendiendo que estamos ante la peor crisis de seguridad en la historia de nuestro país, ¿ya? Y que tiene que ver con que nos hemos transformado en un país importador de nuevas formas delictuales que son mucho más violentas y que no se conocían con la habitualidad que estamos viendo hoy día, ¿no? La crisis de seguridad está íntimamente ligada con la crisis de migración irregular.
una crisis de migración irregular que el año 2020 empieza a aumentar exponencialmente en el gobierno del presidente Piñera a propósito de la invitación que hace en Cúcuta a los venezolanos a venir a Chile. Si uno ve la curva de ingresos irregulares, el 2019 eran 17.000 aproximadamente, según datos de la PDI, y el 2020 pasamos a 57.000. Es decir, se triplica la cantidad de ingresos irregulares a Chile a propósito de señales políticas laxas de apertura de fronteras que se hicieron en el gobierno del presidente Piñera, y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso. Yo no estoy diciendo que hay que buscar responsables hacia atrás. Yo creo que el gobierno debe hacerse cargo hoy día y actuar con mucha más firmeza y convicción en esta materia. Porque la crisis de seguridad hoy día tiene a la gente atemorizada, y más del 90% de los chilenos está diciendo que vive con temor, que no puede ir a trabajar tranquilo, que no puede ir a estudiar tranquilo, que no puede regresar a su casa por temor a un asalto, a un portonazo, a los motochorros, a los secuestros, a las extorsiones, a los asesinatos, al uso de armas de fuego que está descontrolado. Es decir, yo creo que estamos en un punto de inflexión, ¿ya? Y tenemos que mirar la experiencia del continente. Países como México, como Colombia, como Ecuador o como Brasil partieron como Chile, con secuestros, con extorsiones, con delitos violentos, con homicidios, con personas descuartizadas en la vía pública, con personas en maletero, como hemos visto en distintos lugares, en el norte especialmente, y el crimen organizado transnacional ya se instaló en nuestro país. Y ya está instalado a lo largo del territorio, porque ingresó por la macrozona norte, pero ya existe y está instalado en Valparaíso, en la región metropolitana, en Rancagua, en Los Ángeles, en Puerto Montt. Es decir, ya es un problema nacional. Y si no actuamos ahora con decisión para frenar esta situación, dejando atrás las discusiones políticas, ideológicas, los complejos, sino con mano dura, con mano firme, vamos a seguir el curso de esos países. ¿Ya? Y yo no quiero, y yo creo que nadie que quiere nuestro país quiere terminar como México, como Colombia, como Ecuador o como Brasil, que hace rato perdieron la batalla contra el crimen organizado y que no han logrado recuperarse del todo. Y un dato adicional, ¿no? El flagelo del crimen organizado que se está instalando en nuestro país, ¿verdad? En algún punto se va a cruzar con otro flagelo que también se está instalando, que es la corrupción. Y cuando ambas cosas se cruzan, el punto es de no retorno, ¿no? Cuando el crimen organizado ya empieza a corromper las instituciones de la democracia, ¿no? Ya estamos en un punto de no retorno. Yo no quiero que eso llegue para nuestro país. Entonces, por eso he dicho que si bien valoro y creo que van en la dirección correcta todas las medidas que está tomando el gobierno en materia de seguridad, que son medidas para solucionar el problema de fondo, ¿no? Robustecer nuestro ordenamiento jurídico, modernizar las policías y el Ministerio Público, coordinar las instituciones del Estado que estaban descoordinadas enfrentando crimen organizado. Es decir, eso está bien en el largo, en el mediano plazo, pero la crisis es de tal gravedad que yo creo que también se requieren medidas de corto plazo, medidas urgentes en lo inmediato, una medida de shock. Y por eso he hablado de que se evalúe la posibilidad de un estado de excepción de carácter nacional, porque las policías están hoy día cuantitativa y cualitativamente superadas. No están dando abasto con todas sus capacidades que están poniendo para poder, ¿verdad?, enfrentar esta situación como creo amerita que lo hagamos, ¿no? Y entonces yo me pregunto si tenemos también capacidades de recursos humanos, personal, tenemos armamento, tenemos inteligencia también en las fuerzas militares, ¿por qué no echar mano también de manera excepcional para apoyar esa labor de las policías, para complementarla y enfrentar esta crisis con todas las herramientas que tiene el Estado? A mí me parece que es algo que no se puede descartar, y menos si la única respuesta que se recibe como negativa es por un tema ideológico, no es por un tema histórico. Yo creo que el momento amerita que el Estado ponga todas sus capacidades y todos sus esfuerzos para enfrentar la criminalidad organizada. Y yo creo que ahí nos falta mucho más decisión y mucho más mano dura. Diputado, y para quienes están escuchando, porque sí, aparentemente, ¿no es cierto?, aquí falta un gran acuerdo, que se sienten a la mesa, pero para quienes
siguen la actualidad y ven que hay permanente tensión, un poco lo que hablábamos hace algunos minutos, también estos pequeños aprovechamientos. Tú eres gobierno, ahora me toca a mí ser oposición, ahora te doy duro a ti, porque me dieron duro a mí, porque le dieron al anterior, porque en ese ambiente, ¿cuán realista es esta posibilidad de sentarse? Y bueno, así como también está el tema de seguridad, probablemente también hay otros temas donde y usted lo decía, el pacto fiscal, donde es necesario y urgente sentarse y tomar acuerdos. ¿Cuán realista es? Porque la gente nos escucha a los medios, escucha a los actores políticos y dice, bueno, pero si esto es más de lo mismo, ya, hasta aquí estoy con que me digan que sí, que nos vamos a sentar, que acordar, ¿Y cuán realista es que eso pase, diputado? No, yo creo que ya la gente se cansó de las mesas de trabajo, de los diagnósticos. Yo creo que llegó la hora de actuar. Yo creo que llegó la hora de ponerse los pantalones en materia de seguridad y actuar con firmeza. ¿Y qué tiene que hacer? El Estado tiene las herramientas para tomar todas las medidas que estén a disposición para proteger y dar seguridad a los chilenos. Yo creo que no hay ningún proyecto, Alejandro, político de transformaciones sociales que sea viable si es que tú primero no garantizas que la gente pueda vivir tranquila, pueda vivir en paz, pueda vivir en libertad. Y para eso, lo primero es solucionar la crisis de seguridad. Y para eso, para solucionarla, hay que dejar atrás los complejos ideológicos, ¿ya? De todos los sectores políticos y ponernos a actuar con el mayor pragmatismo posible. Ya solucionado eso, evidentemente que vamos a poder pasar a los otros temas relevantes, ¿no? Que son las pensiones, que es el pacto tributario, que es la salud, que es la vivienda, que es el tema constitucional, todos los temas que no están resueltos lamentablemente en nuestro país. Pero la crisis principal hoy día es la seguridad. ¿Y quién tendría que hacer un llamado? ¿El propio gobierno? Tal vez ¿desde dónde esperamos que ocurra alguien que congregue? Porque los sectores políticos no se van a reunir porque sí, ¿no? Sí, yo creo que hay mezquindad, hay mezquindad. O sea, yo hoy día lamentablemente no veo en la oposición ningún interlocutor válido con una actitud genuina de diálogo y de colaboración por amor a Chile. Es decir, ¿con quién conversa el presidente para llegar a algún acuerdo? No visualizo liderazgo al otro lado de la vereda, ¿no? Y yo espero que empiecen a surgir. Probablemente antes sí, años atrás, el primer año, hubieron algunos intentos, ¿no? A propósito del tema del acuerdo por Chile, salario mínimo, 40 horas. Pero hoy día eso se ha dinamitado, no lo estamos viendo. Y yo creo que por eso hablo de tratar de sacar un poco estos debates de fondo de la lógica de la contingencia política. Yo creo que el esfuerzo es con los actores sociales primero. Y a mí me gustaría, por ejemplo, un gran pacto económico y social, que el presidente Boric convoque al mundo de los trabajadores y al mundo de los empleadores, y a las pymes, por cierto, también, a un gran acuerdo de pacto fiscal que tenga un carácter social primero y después político, ¿no? Yo creo que eso puede facilitar las cosas. Acuerdos al estilo probablemente de lo que se hacía en los 90, ¿no? Pero con un cariz distinto, más moderno, ¿no? Y que tiene que ver no con avanzar en la medida de lo posible, sino que con romper este hielo y este estancamiento que tenemos hoy día y hacerlo desde las bases de los actores sociales y después desde el mundo político, ¿no? Yo creo que al revés no está funcionando. Y hay una experiencia muy buena. Mira, ayer se la planteaba en la Comisión de Hacienda la ministra del Trabajo a propósito de un proyecto de ley que se estaba tramitando, que es el diálogo social tripartito. ¿Ya? El diálogo social tripartito consiste en sentar a la mesa a actores que representan mundos distintos, por ejemplo, empresarios, trabajadores, gobierno, ¿verdad? Conversar, dialogar y llegar a acuerdos en cómo avanzar en ciertas políticas públicas, ¿no? Los países desarrollados de la OCDE, con los cuales permanentemente nosotros nos comparamos, estas cosas las aplican hace muchos años y generan condiciones de legitimidad y de estabilidad invaluables.
Yo creo que Chile podría echar mano a una experiencia como esa que existe, por ejemplo, en el Consejo Superior Laboral, que es un organismo que no es vinculante, que es consultivo, pero que podría hacerse vinculante, y donde está el mundo de los empresarios, el gran empresariado, está el mundo de las trabajadoras, las grandes organizaciones sindicales, está el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y están también la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, este es un espacio de diálogo social que nos permitiría, si somos capaces de llevar temas relevantes y acordar cosas importantes, ¿verdad?, generar condiciones de viabilidad social y política para ir resolviendo los problemas en materia tributaria, en materia de pensiones, en materia de salud a propósito de la crisis de ISAPRE, en materia de vivienda, ¿no? Las grandes políticas públicas tienen que nacer no solamente de los partidos y de los parlamentarios, tienen que nacer también de la base de la sociedad o de los representantes de la base de la sociedad, ¿no? Tienen que tener esa fuerza también, esa legitimidad, ¿no? Y yo creo que la democracia representativa que está fallando hoy día tiene que volverse más participativa, y probablemente para eso tenemos que ponernos creativos y mirar un poco también las buenas experiencias del pasado. Internacionales, así es. Muy bien, diputado, muchas gracias. El diputado Raúl Soto del PPD, diputado por la región de O'Higgins, muchas gracias por esta conversación hoy en la mañana aquí en Alpampán. Muchas gracias a ti, muy buen día. Que esté muy bien, diputado. Chao, chao. Chao, chao. Y yo los quiero invitar porque Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a la pausa y retornamos con Jorge Araya, académico de la USACH, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, para hablar sobre temas de seguridad que están tan candentes hoy. En instantes, una nueva entrevista en Alpampán por El Mostrador Radio. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características.